en tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Y la alimentación. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita y hoy Agenda Nacional se complace en tener presente a una de las dos voces que nosotros escuchamos para poderle pasar balance a esta supuesta democracia que estamos en construcción. Se llama Ubi Rivas, periodista, veterano y que además conoce mucho de la política dominicana. Yo quería oír su evaluación de dos situaciones que a mi juicio están haciendo crisis en la República Dominicana. Esa violencia demostrada por los haitianos contra oficiales de migración. Es la segunda vez que esos haitianos han demostrado que están en disposición de crear un problema de orden público en la República Dominicana. Y eso tiene también una función directa en la cantidad de haitianos que tenemos. Yo te comentaba el otro día que había escuchado en un programa de tu señora, ¿verdad? Entrevistando a Fausto Liz, que es diputado en Parlacén. Es una de esas cosas que yo no entiendo de la Constitución Dominicana. Y no sé para qué estamos ahí en Parlacén, sin que eso signifique o no signifique que estamos vulnerando nuestra soberanía. Pero de ese programa escuché que todos los haitianos que tenemos aquí, y él lo cuantificó, lo fueron autorizando distintos gobiernos hasta la fecha de hoy. ¿Tú recuerdas cuáles fueron la cantidad que le puede asignar a cada gobierno? No recuerdo, pero superó el millón. Claro. Superó el millón. Eso quiere decir que los distintos gobiernos y los distintos partidos que han ejercido el poder en la República Dominicana aprovecharon el poder para dar paso a haitianos para que voten por ellos. Eso comenzó en el 1966, cuando Lyndon B. Johnson instaló a Joaquín Balaguer como respuesta al movimiento de abril de 1965. Y a partir de ahí, cada partido que ha ejercido el poder ha traído su cuota de haitianos. Yo creo que quien comenzó trayendo cuotas de haitianos al país fueron los ingenios de los norteamericanos, la Sao Paulo Rico Sugar Company. Oh, sí, en 1915. Sí. Entonces, de ahí hay un salto en el tiempo de unos 60 años, que nos situamos entonces en 1950, cuando Trujillo decide incursionar en el negocio azucarero
Entonces comenzó a traer braceros haitianos. Se iban la mayoría, pero siempre se quedaban unos cuantos. Y esos unos cuantos hicieron con el tiempo un bulto, que eran los batelles, donde de manera permanente se quedaban los haitianos. En los años 70, en la década de los años 70, el presidente Joaquín Balaguer traía más de 50.000 braceros haitianos todos los años. Y había un negocio entre el presidente Joaquín Balaguer y el dictador François Duvalier, a quien había que pagarle una suma por cada bracero haitiano. Y eso sí se comenzaron a quedarse en grandes cantidades. Esa es la secuencia histórica del asentamiento migratorio haitiano en el país. Yo quiero hacer una salvedad de que durante el periodo en que Trujillo decidió entrar al negocio azucarero, los ingenios de propiedad norteamericana, quien él les compró, traían su cuota de y que los Vicini, que siempre han estado en el negocio del azúcar, ahora están en otras cosas. Sí, pero no han dejado el negocio de hacer azúcar. No, y sobre todo ahora que el azúcar últimamente ha repuntado en los precios en los mercados internacionales. Recuerdo que precisamente muchos de los ataques que se le hacían al país iban dirigidos directamente a los Vicini, en el exterior me refiero. Bueno, de todas maneras, tenemos un señor problema que se ha tratado de regularizar, cuantificar y resolver, pero se ha hecho con tanta vacilación y bajo tanta presión que terminamos no haciendo nada. Porque eso está condicionado a lo económico. El segundo socio nuestro es Haití. Le vendimos el año pasado 1.425 millones de dólares. Y eso yo creo que supedita todo lo que nosotros tratamos de regularizar, la presencia ominosa y abundosa de haitianos en el país. Ese condicionamiento económico. Porque la economía es lo que lo decide todo. ¿Qué fue lo que decidió la independencia? ¿Qué fue lo que decidió la restauración? Sí, los movimientos económicos. Sí, fíjate bien que Pedro Santana, comerciante, comerció con la soberanía de la República. ¿Por qué? Porque él era afrancesado en 1844, pero 2 años después estaba negociando con el presidente de Estados Unidos, el presidente Polk, que envió entonces un ingeniero de la Marina a evaluar la riqueza de la isla. Y por eso hay un libro que se llama Diario de una misión secreta en Santo Domingo, de 1846. O sea que ya 2 años después, los bibliófilos lo publicaron. Sí, 2 años después ya Pedro Santana se olvidó de Francia y estaba bregando con Estados Unidos, pero terminó entregado a España. O sea, él no tenía preferencia por ninguno con tal de que llenaran la cuota de sus aspiraciones. Ese marquesado de la carrera nada más duró 17 años. Bueno, pero el punto es que 17 meses. Nosotros 17 nacimos mal, porque el proyecto de la nación libre, soberana e independiente de todo poder extranjero fue a parar al zafacón en 1844, y lo que se instaló en San Cristóbal fue la constitución de Pedro Santana. Entonces nosotros hemos venido de apéndice tratando de rescatar el proyecto de Duarte, hasta que finalmente se ha reivindicado la figura de Duarte, pero no hemos asumido su proyecto de nación. Aquí se ha estado jugando con las ideas de Duarte, pero hemos estado negociando esa soberanía. Y por eso tenemos el Palacio Nacional invadido por gente de la USAID. Y cuando no es uno es el otro, porque Leonel Fernández, miembro de Diálogo Interamericano, y ha sido presidente 3 veces, y eso le da el sello de un agente extranjero, como lo fue José Francisco Peña Gómez, que fue el primero que tuvo la condición de miembro de Diálogo Interamericano, desde que se desvió el PRD de su ideología y de su compromiso nacional. Pero ahora mismo hay 2 miembros de Diálogo Latinoamericano. Bueno, está la que está dirigiendo el plan educativo, que por eso tenemos tantas distorsiones de lo que debe ser la prioridad en materia de educación.
¿Por qué? Bueno, comenzando por el 4% y siguiendo por el mal uso que se ha hecho de ese 4%, eso ha sido dirigido desde afuera por diálogo interamericano a través de una dama dominicana, doña Elena Vilella de Paliza. De modo que, por eso yo he insistido mucho en este programa, de que tenemos que saber distinguir nuestros amigos de los enemigos. Y dentro de los enemigos tenemos malos dominicanos, como le llamó Duarte, y agentes extranjeros. Y después estamos los demás, los que queremos nuestro país. Entonces, nuestra función aquí en este programa es ayudar a los dominicanos a distinguir a unos y a otros. Y en eso pues requerimos la ayuda tuya y la de Ramón Andrés Blanco Fernández, que es fundador del 14 y fundador del PLD, y tiene toda la autoridad moral para llamarle al orden a quienes se supone que son discípulos de Juan Bosch. Sobre todo que su sacrificio no ha pasado factura. No, y Ramón Andrés Blanco Fernández. Y porque lo han marginado, porque él no baila la fiesta de la corrupción. No baila lo que le toca. Igual que yo bailo lo que me gusta, no lo que me toca. Entonces hay una situación angustiosa que yo percibo en esta. Se le ha dado mucha, se ha destacado mucho la intervención de Franklin Baez Brugal en ese discurso que pronunció en el aniversario de la Asociación de Industria de la República Dominicana, teniendo al presidente por delante. Aquí cada periódico destaca lo que le interesa. Dice: afirma, muchos políticos se enriquecen con rapidez. Después hay otros titulares. Clama justicia juegue su papel. Después hay otros titulares más que dice: aboga por poder judicial que juegue su papel. Y pide sistema tributario simple que evite evasión y haga eficiente gasto público. Y si uno coge su discurso, él parece que se esmeró en buscar frases que le dieran impacto a su intervención. Yo lo fui marcando aquí, pero me llevó a un punto de preocupación cuando llegó al pacto eléctrico, porque ¿qué hizo? Que planteó mantener la privatización del servicio eléctrico, que Trujillo declaró servicio de utilidad pública desde 1935 con una ley 848 que está vigente. Quiere decir que eso se ha atropellado. Oigan esta frase, dice él aquí: los casos de políticos que han pasado de la pobreza a la opulencia en un abrir y cerrar de ojos, empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna con sus actividades y se pasean por todos los ambientes sin que nadie les pida cuenta. Todo eso es verdad. Y una de las cosas que me han preocupado fue cuando se dio a conocer la presencia en el país de uno de esos narcotraficantes, que yo decía, bueno, por el apodo que le tienen, es una piececita insignificante, que le dicen Oreganito. Pero resulta que nos enteramos que él estaba aquí porque le cayeron a tiro ahí nada menos que en Plaza Lama a la luz del día. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos en un momento. La clase media tiene que estar jodida. Bueno, pues te decía entonces que nos hemos enterado los dominicanos que esa pieza del narcotráfico que se suponía que estaba en Estados Unidos bajo prisión porque había sido extraditado y que le dicen Oreganito, resulta que estaba aquí en este país y en una conspiración de su mujer y con su abogado iban a secuestrarlo ahí en Plaza Lama, en pleno centro de la ciudad, y al no poderlo secuestrar se armó una balacera a plena luz del día. Entonces ahí nos enteramos que él estaba aquí disfrutando de sus activos. ¿Sabe cuánto está estimado de sus activos? 10.000 millones de pesos. 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 10
Y yo dije, pero por Dios, si esa piececita de ese tinglado tiene 10 mil millones de pesos, ¿cuánto dinero sucio hay en la economía dominicana? Hoy la cúpula. Por eso, pero digo, si esa piececita tiene 10 mil millones de pesos, ¿cuánto dinero sucio hay en la economía dominicana? Y por eso uno ve torres que... Pues, y grandes malls, ¿de dónde sale ese dinero? Sí, entonces él se De lavado. considera que es una prosperidad y resulta que es simplemente el lavado del dinero Claro. sucio. Estamos construyendo una desgracia y nos estamos llevando de la apariencia. Entonces, el punto es el siguiente. Por lo que veo, el sector económico ha planteado incluso posiciones que están diciendo que los problemas con Haití, que se lo dejen a ellos, que ellos los resuelven. Pues cómo resulta que un problema que tiene la profundidad y la complejidad geopolítica de los problemas que confrontamos, que no es con Haití, sino con los que están detrás. O sea, con todos esos grandes intereses de las corporaciones mineras que se están apoderando de las riquezas de Haití y de la República Dominicana. Entonces ellos necesitan la fusión porque eso les facilita sus negocios. Y en eso están también unos empresarios con un llamado proyecto binacional. Están atentando contra la soberanía dominicana con una fusión con Haití. Entonces, pero los grupos económicos dicen que ellos se encargan de negociar. ¿Desde cuándo entre dos naciones se negocia a base de los grupos económicos? ¿Qué te parece? No, solo hay un problema que antes de terminar yo quisiera exponer. Y es la situación difícil que vivimos la clase media. La clase media tenemos que pagar los mismos impuestos con la clase rica y eso no puede ser. La clase rica tiene que pagar un impuesto y la clase media tiene que pagar otro impuesto. En base a lo producido por cada persona. ¿Cómo puedo yo pagar igual que paga un industrial de impuestos? Eso no puede ser. ¿Usted se refiere en cuanto a los bienes de consumo? A la escala impositiva. No, y los bienes de consumo, cuando tú vas a comprar algo, tú pagas lo mismo, No, y no ya puede- es rico y paga lo mismo. Eso no puede ser. Por eso que la clase media estamos entonces No, estamos pagando. en olla, como se Vamos dice, hacia abajo. en olla. Sí, y no parece haber conciencia de eso, porque todos los días alguien se inventa algo en perjuicio del poder Pero ese adquisitivo de la clase media. el problema haitiano, el problema del narcotráfico, el problema del caos del tránsito, el problema de la inseguridad social, todo eso parece que no influye para nada en los sondeos, porque los sondeos le dan al presidente Danilo Medina más del 70%. Yo no entiendo eso. Eso es un galimatías. Bueno, y si tú pagas el sondeo, ¿qué tú crees que va a decir el sondeo? Pero todos. los sondeos. Todos. Ajá. Y tú no sabes el dinero que se está manejando para fabricar la Yo popularidad. estoy cuestionando eso. ¿Y de la dónde semana tú que crees? viene yo lo cuestiono eso en mi entrega al periódico. ¿De dónde tú crees que salió el invento del gobierno de unidad nacional? Es porque no cuadraban los números. Entonces lo que se hizo, vamos entonces a poner a todo el mundo en el compromiso de votar por la reelección, porque así no hay peligro de que... Y por el presupuesto no consensuado. Bueno, pues ahí es que está... El presupuesto robotizado. Porque ahí es que están los recursos que se manejan precisamente para fabricar una imagen, por aquello de la percepción, ¿no? De que lo más importante es la percepción que la realidad. Claro. Entonces se nos da a entender que las cosas son de una manera cuando son de otra. Y entonces hay expertos en vender la imagen de lo que no es verdad. Pero definitivamente ahora yo creo que ese ensayo del gobierno de unidad le ha salido el tiro por la culata, porque hay problemas por todos lados. Yo veo que hay inconformidad en el PLD, hay inconformidad en el PRD, hay inconformidad hasta en el PRM. Porque ahora lo que se está pergueñando es por la repartidera del pastel. Bueno, porque Eso es lo que se está pergueñando. sobre esa base se buscó la unidad del país. Esa fue la esencia. Pues fíjate tú que los votos que se consiguieron para pasar la modificación a la Constitución de la República fue sobre la base de todos ustedes que voten por esto van a ser refrendados en una reelección. Entonces, reelección por reelección. Entonces, todos los legisladores
que se necesitaban para votar la modificación constitucional, votaron por la modificación sobre la base de que van a repetir. Y cuando eso no está claro, entonces comienzan los problemas. Sí, porque el continuismo ya no es la cúspide, el continuismo ya en los segmentos del poder legislativo. Ahí es que está bien complementado. La reelección en los legisladores. Pero fíjate una cosa, todo esto que se ha destacado también, ¿no? Clama justicia, juegue su papel y todo eso, y se ha criticado mucho precisamente con el incidente de los pilotos estos franceses, que sí, no son más que parte de una operación que comenzó en Puerto Plata, tiene años, Sí. Y detectaron y lo estaban siguiendo, y yo no sé por qué razón ellos se mudaron entonces para Punta Cana y dejaron esa, la prensa nos trae todos los días una noticia nueva, porque nos la van soltando poco a poco, ¿no? Y entonces uno se entera, por ejemplo, coronel infiltrado ayudó a atrapar a piloto francés. Resulta que tenía muchísimo tiempo un coronel dominicano de la policía infiltrado ahí en el tinglado. ¿Por qué están presos los dos pilotos? No porque se fugaron de aquí, sino porque estaban llevando droga a Francia. Entonces, como el gobierno de Francia estaba contento de que eso estaba produciendo, le han hecho una causa allá, y por eso van a caer presos allá, por estar llevando droga a Francia. Entonces, pero se está cuestionando la justicia, y que por qué esa gente salió tan fácil. Pero señor, tenemos un código procesal penal, que yo recuerdo que cuando se aprobó, cuando Leonel Fernández, que controlaba el Congreso, el vicepresidente controlaba el Congreso Nacional, controla. Leonel Fernández ya no controla nada. No controla. Y la justicia no lo controla. No, yo me quiero de referir al Código Procesal Penal, que es obra de Leonel Fernández. Porque ese Código Procesal Penal lo protestó el entonces vicepresidente de la Suprema, que era Luciano Pichardo. Y dijo, eso es una imposición. ¿De dónde podía venir una imposición? Pues de los Estados Unidos. Y el presidente, Subero Isa, dijo, no, eso no es una imposición. Todavía tenemos en la costilla el Código Procesal Penal, y cada vez que sale un delincuente por la misma puerta por donde entró, sin que se le tome cuenta de nada, es el Código Procesal Penal el que es responsable de eso. No es el juez ni el ministerio. Ahora, lo que no entiendo es por qué una persona que incurre en violar la ley contra el narcótico hay que juzgarlo en los Estados Unidos y no primero aquí. Porque aquí que se produjo, aquí se fue que se originó la violación a la ley. Pero tú no te has dado cuenta que unos años atrás, decirle a un narcotraficante, de esos colombianos, los padres del narcotráfico, una extradición a Estados Unidos, ellos preferían darse un tiro antes de que lo extraditaran. Ahora resulta que es todo lo contrario. Ellos piden que sean extraditados. Y de hecho, la experiencia demuestra que cuando ellos son extraditados, al poco tiempo están de vuelta a disfrutar su dinero. ¿Por qué? Porque están siendo protegidos en los Estados Unidos. Porque el negocio del narco está siendo manejado por la plutocracia mundial. Y los grandes banqueros y las México grandes acaban de corporaciones despenalizar la marihuana ayer. Ayer despenalizaron la marihuana en México. Sí, eso va a reducir la orgía de sangre que hay en México con el trasiego de marihuana y otros estupefacientes hacia los Estados Unidos. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, pero acuérdate que ahí en el trasfondo hay una lucha de quién controla, porque es una ruta de llegada hacia Estados Unidos de la droga. Y ahora yo vi que Carlos Salinas de Gortari estaba andando por aquí, pero Carlos Salinas de Gortari fue su hermano el que comenzó a controlar la droga en México cuando él era presidente. Y Carlos Salinas de Gortari fue un caballo de Troya que metieron en el PRI, educado en Harvard. Y cuando se armó el de pelota en México, salió corriendo para donde, para Estados Unidos, a dar clases allá. Ese mismo, Salinas de Gortari. Ese es el modelo que se trae aquí. Entonces, fíjate tú el fenómeno de este delincuente que se escapó el otro día, ¿cómo le llama? El Guzmán,
qué sé yo, Guzmán, que tiene un apodo, El Chapo. el Chapo. ¿Ah? ¿Cómo va a ser de que un túnel de 1,5 kilómetros y se le va a escapar en las narices a toda esa vigilancia? Eso lo sacaron, Claro. porque son piezas clave del negocio. Y yo recuerdo haber escuchado a Aristófanes Urbáez decir que él había oído una entrevista al Chapo Guzmán donde él decía: la plutocracia mundial controla el negocio de la droga. Afirmó. Eso es así. Entonces, que si lo está diciendo el Chapo Guzmán es porque él sabía que eso era así. Y explica por qué se escapó, entre comillas. Como se escaparon los 2 pilotos, por Dios, se lo llevaron de aquí. El mayor mercado de la droga mundial es los Estados Unidos. Pero yo no he visto todavía que se ha decomisado a un gran almacenista de droga en los Estados Unidos. Pero No lo he visto. tú viste No lo he visto. la declaración de la DEA de hace 2 meses atrás. En los primeros 5 meses de este año, el tráfico de drogas Haití, República Dominicana, Estados Unidos se había incrementado 60 toneladas a 100 toneladas. Se nos acabó el tiempo, porque Bueno, habrá más tiempo. más lo luego. volveremos cada vez que sea necesario. Gracias, Ubi, por venir gracias por tu siempre. invitación. Les Con habló mucha- Leopoldo Espaillán, Anita, mucha y vamos a seguir tratando de desentrañar lo que no se ve, que es más importante que lo que se ve. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas saber. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en